Hace ya mucho tiempo, el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Había pasado muchos años desde que habían sido amigos y aliados de los egipcios en el tiempo de José. Pero había llegado un faraón nuevo que los había esclavizado, obligándolos a trabajar en la construcción de ciudades y de monumentos. El faraón temía que el pueblo israelita se rebelara, pues era un pueblo muy numeroso y cada vez crecía más y más. Por esa razón, el rey de Egipto envió a su propio pueblo para que mataran a todos los bebés varones, a todos los niños varones del pueblo israelita. Una mujer que ya tenía 2 hijos, una niña llamada Miriam y un varón llamado Aarón, estaba esperando a su tercer bebé. Al nacer y ver que era un varoncito, tuvo miedo por la vida de su nuevo hijo y lo escondió por 3 meses. Pero al cabo de estos 3 meses ya no se podía esconder más. Esta madre se llenó de valor, preparó una cesta, la impermeabilizó con brea y poniendo adentro a su bebé, colocó la cesta en el río Nilo. Ese día la princesa de Egipto, la hija del faraón, estaba paseando por el Nilo con sus siervas. Cuando vio el llanto de un bebé, mandó a que se lo trajeran. Al verlo tan hermoso, supo enseguida que era uno de los hijos de los hebreos. Lo llevó con ella al palacio, donde lo convirtió en un príncipe de Egipto. La princesa hija del faraón le puso Moisés como nombre, que significa el sacado de las aguas. Moisés fue criado en el palacio de faraón con todos los requisitos, la delicadeza y los recursos con los que se criaría un príncipe de sangre noble. Fue educado en las más altas artes y conocimientos de su época, tanto en lo militar como en lo social. Fue entrenado para liderar al pueblo egipcio en algún momento. Pero Moisés sabía que en realidad él era hebreo. Por eso, un día que observó cómo un egipcio maltrataba a uno de los hijos de su pueblo, siguió a este hombre, lo mató y lo enterró en la arena. Aparentemente nadie había visto nada, pero cuando en otra ocasión, observando cómo 2 israelitas discutían y peleaban entre sí, les dijo: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Uno de los israelitas le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Esto llegó a los oídos de Faraón, el cual procuró matar a Moisés. Este no tuvo más remedio que huir de la tierra donde se había criado, de Egipto, y llegó a la tierra de Madián, donde conoció a su futura esposa Séfora, hija del sacerdote de Madián, Jetro. Durante los siguientes 40 años, Moisés se dedicó a cuidar las ovejas de su suegro Jetro. Una noche, mientras pastoreaba los animales, vio una zarza que ardía completamente. Estaba llena de fuego, cubierta de fuego, pero no se quemaba. Y esto era algo tan extraño que Moisés se acercó detenidamente para observar aquello. Al llegar cerca, oyó una voz extraña que le decía: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Era Dios quien lo estaba llamando, y allí le dio a Moisés la tarea de liderar al pueblo de Israel en su salida de Egipto. Moisés, bajo la guía de Dios, iba a enfrentarse a Faraón para exigir de una vez por todas la liberación del cautiverio del pueblo israelita, que por más de 400 años habían estado esclavizados en Egipto. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón tal y como Dios les había ordenado. Al llegar frente al rey, le dieron el mensaje de Jehová: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero faraón les contestó: ¿y quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. A partir de ese momento se sucedieron una detrás de otra 10 terribles plagas que azotaron al pueblo egipcio. Sin embargo, a los israelitas no lo tocaron. Cada vez que venía una plaga,
Faraón mandaba a buscar a Moisés y Aarón y les pedía que por favor le oraran a Dios para que la plaga fuera quitada. Y él les prometía una y otra vez que iba a dejar ir al pueblo. Pero después olvidaba su promesa y una nueva plaga era enviada. Primero fue la plaga de sangre. Todas las fuentes de las aguas se transformaron en sangre y murieron en ellas todos los animales que allí habían. Después fue la plaga de las ranas. Todo estaba lleno de ranas, incluso los platos de comida, las camas, todos los asientos. Después una nube de piojos cayó sobre hombres y sobre animales. Siguieron a los piojos las moscas y se metían en los ojos y oídos de todo el mundo y no dejaban ni comer ni dormir a nadie. Después vino una plaga sobre los animales y murieron muchos de los ganados que los egipcios tenían en sus campos, y sus cuerpos apestando tenían a Egipto completamente envuelto en una peste que nadie soportaba. Después hubo una plaga de úlceras. Las personas se llenaron de granos, los egipcios, porque a los israelitas no le tocó. Después vinieron las langostas y se comieron toda la comida que había sido sembrada. Una gran plaga de oscuridad tan grande que las personas no podían verse las manos castigó a Egipto terriblemente. Y ya por último, como el faraón no dejaba ir a Israel a pesar de prometerlo una y otra vez, murieron los primogénitos, los primeros hijos de cada familia, desde el hijo del faraón, el príncipe heredero, hasta el siervo más humilde, incluyendo animales también. Todos los primogénitos murieron. Una vez más, Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón. Entristecido por la muerte de su hijo, le pidió a los líderes hebreos que sacaran inmediatamente al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Por lo tanto, cargado con todas sus pertenencias, el pueblo de Dios se preparó para el largo peregrinaje. Salió del país donde había sido esclavo por más de 400 años. Caminaron y caminaron y caminaron por el desierto hasta que llegaron a la orilla del Mar Rojo. Allí Dios le indicó a Moisés que debían acampar y que se prepararan a descansar. Estaban allí tomando un largo descanso muy merecido cuando miraron hacia atrás y se percataron de que un gran número de personas a caballo venían detrás de ellos. Era el ejército del faraón, quien ya se había arrepentido de haber dejado ir a aquellos esclavos que le mantenían gran parte de su economía y pretendía regresarlos a su esclavitud en Egipto. Moisés en ese momento oró a Dios para que éste los volviera a librar de la mano de Faraón. Por delante tenían el Mar Rojo y por detrás el desierto y el ejército de Faraón. Dios respondió: dile al pueblo de Israel que avance, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Moisés habló con el pueblo. Se reunieron todos en un mismo lugar. El líder levantó su vara y en ese momento se sintió un viento recio que duró toda la noche. Este viento recio venía de parte de Jehová y dividió las aguas del Mar Rojo, y por el medio se veía el fondo del mar todo en seco. El pueblo empezó a atravesar en seco todo el Mar Rojo de un extremo al otro. Al ver esto, los soldados egipcios que venían detrás de ellos se apresuraron y los siguieron y pudieron entrar detrás de ellos hasta la mitad del mar. Pero entonces Jehová, que estaba vigilando lo que pasaba con su pueblo, volvió a decir a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Y ya cuando amanecía, toda aquella agua volvió a su lugar, quedando atrapados en el medio los soldados egipcios. Así es como Dios salvó a su pueblo, no solamente de la esclavitud, sino también de la persecución de los egipcios, abriendo las aguas de este gran mar. ¿Y sabes qué? También ese mismo Dios será capaz de abrir cualquier mar de problemas que tengas, porque para Él eres tan valioso como aquel pueblo.